El viejo solitario enfrenta lo imposible, hasta que el hijo del pobre resuelve en unos segundos. El zumbido de las computadoras se sentía como un eco lejano de una batalla perdida. En una ciudad donde los cielos parecían llorar por el caos, Chiquito, un joven de apenas 17 años, se encontró atrapado entre la mirada fría de su padre Carlos y el amor incondicional de su madre. La vida en el barrio marginado era como un juego de ajedrez, donde él siempre parecía ser el peón, desplazado y despreciado. Carlos, un hombre severo, nunca creía en su potencial. «Eres solo un niño que juega con máquinas», solía decirle, y esas palabras resonaban con un eco doloroso en su corazón. Cada día, Chiquito se refugió en el mundo de la programación, donde se sentía a salvo, como un Jedi en su propia galaxia, mientras el resto del barrio se ahogaba en la desesperación tras un ataque cibernético devastador que había dejado a miles de personas sin acceso a lo básico. Él soñaba que podía ser más. Era su oportunidad, pero la presión en su pecho crecía. El día del evento, nervios y expectativa lo envolvieron. Las luces parpadeaban, el público murmuraba. ¿Y si fallo?, se repetía, mientras sentía el nudo en su garganta. De repente, un desafío monumental apareció ante él: proteger un sistema vital que había sido atacado. Era un laberinto de códigos corruptos y protocolos inseguros. Sin pensarlo, Chiquito se sentó frente a la pantalla, su mente girando como un torbellino. Los dedos comenzaron a moverse, danzando sobre el teclado. ¡Clic! Cada línea de código que escribía parecía cobrar vida. El sonido de un pitido, el brillo de la pantalla parpadeando. Había resuelto una parte en un segundo. El público se quedó asombrado. El aire se volvió denso de expectativa. Sin embargo, mientras Chiquito comenzaba a brillar, una sombra oscura se cernía sobre su hogar. Carlos, atrapado en su orgullo, se negaba a creer en su hijo. Pero una llamada lo interrumpió en medio de su rechazo. Un viejo conocido, una figura tormentosa de su pasado, había vuelto para amenazar la frágil estabilidad que Chiquito había construido. Un secreto olvidado, un escándalo que podía destruir su relación con su madre y convertir su identidad en cenizas. Planeaba asomar. El concluyente grito de la multitud resonó en su mente mientras su corazón latía con fuerza. ¿Puedo enfrentar el peso de la historia familiar? ¿Puedo demostrar mi valor frente a mi padre? Pensamientos confusos y oscuros invadieron su mente. Sus manos temblorosas sobre la mesa. Se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero antes de que pudiera exhalar, una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de un ex. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Chiquito sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mirada burlona del extraño estaba clavada en él, y en su pecho el nudo de ansiedad se apretó aún más. ¿Qué quiere este tipo?, pensó. Pero algo en su esencia le decía que la respuesta no sería buena.
La multitud a su alrededor se mezclaba en murmullos inquietos, unos ojos curiosos, otros repletos de desconfianza. Mientras su mente volvía a enfocarse en el reto frente a él, una sirena distante rompió la tensión en la sala. Era una sinfonía de caos, señales de un peligro inminente. Por un momento, Chiquito se congeló. La luz intermitente de las pantallas pareció volverse más intensa, como si estuvieran intentando advertirle de algo que no podía ver. «¡Chiquito, espera!». La voz de su madre resonó en su mente, pero en lugar de su rostro bondadoso, aparecía, en su lugar, el de su padre. La imagen de Carlos era cada vez más oscura, llena de decepción y desprecio, como oscuras nubes amenazantes. Chiquito se sintió desbordado. Tenía que concentrarse, demostrar su poder, antes de que se apagara la luz de su sueño. Y entonces, en un instante que pareció hacerse eterno, la puerta se estrelló contra la pared. Un grupo de hombres encapuchados irrumpió en la sala. Gritos atronaron la atmósfera cargada de tensión. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. El caos se desató. Chiquito sintió que su corazón latía tan rápido que creía que iba a estallarle en el pecho. ¿Qué está pasando? Las miradas incrédulas se volvieron hacia él, como si su presencia fuera la única esperanza. «¡El director! ¡Atrápenlo!», gritó uno de los encapuchados, señalando en dirección a la tarima. Chiquito giró su cabeza, y allí estaba el director, el hombre que había encendido su esperanza, intentando escapar. Pero antes de que pudiera reaccionar, un segundo encapuchado empujó a Chiquito, haciéndolo caer al suelo. Se sintió vulnerable, y mientras caía, recordó sus noches de programación, muchos días soñando en ser un héroe, un salvador. Pero esa figura que había admirado ahora yacía en peligro, y él solo era un niño jugando en un tablero de ajedrez. La multitud gritó, desesperada. La energía de pánico borboreaba en el aire. Chiquito se levantó rápido, el sudor empapando su frente, y vio a una mujer entre el público. Ella lo miraba con desesperación. Era su madre, la luz constante en su vida. Pero al instante, su expresión cambió cuando uno de los hombres se dirigió a ella, levantando una pistola. Fue como si el tiempo se hubiese detenido. «No, no, no», pensó Chiquito, el terror ahogando su voz. El sonido de la multitud se volvió un murmullo distante, un eco en su mente, mientras su corazón latía descontrolado. Todo en su vida había conducido a este momento. La presión de su padre, los sueños de ser algo más, la oportunidad que había tomado. Pero ahora todo podía desmoronarse. Su madre no merecía esto. Con un impulso de valentía, extendió su mano, todavía temblorosa, y en un movimiento frenético conectó. Inmediatamente, las luces comenzaron a parpadear y los sistemas de alarma se activaron. «¡No!», vociferó uno de los encapuchados, y sin previo aviso, uno de ellos giró con furia hacia el director, quien por un instante se detuvo, atrapado entre el horror de los ataques y el derecho de luchar por su vida. Chiquito se dio cuenta de que estaba a punto de hacer algo que podría cambiarlo todo. ¿Podría salvar a su madre y al director al mismo tiempo? ¿Su sueño de ser un héroe se convertiría en su peor pesadilla? Todo lo que conocía estaba a un paso de transformarse en cenizas. La computadora pitó y una pantalla mostró algo que hizo temblar el suelo bajo sus pies. Reveló identidades ocultas de los atacantes, conexiones que jamás imaginaría. Uno de ellos era alguien que conocía muy bien. El giro se dibujó claramente. El traidor estaba más cerca de él
de lo que jamás habría esperado. «No puede ser», murmuró, sintiendo que el suelo se desvanecía a su alrededor. Se dio cuenta de que la batalla por su vida y su familia apenas había comenzado. Chiquito sintió que el aire se volvía denso. Con los ojos desorbitados, miró cómo el encapuchado apuntaba a su madre. Su corazón retumbaba, un eco de miedo que parecía maximizarse en la sala. Sudor frío recorrió su frente, mientras su mente intentaba calcular cada segundo. «No puedo dejar que le pase algo», gritó su interior. Sin embargo, esa urgencia se tornó en caos cuando un destello luminoso surgió en la pantalla de su computadora. Mostró una imagen, un rostro conocido, y no solo para él. Se trataba de Samuel, el amigo de la infancia que había creído perdido entre la maleza del barrio. Al ver ese rostro, el horror paralizó a Chiquito. «¿Qué está haciendo él aquí?», pensó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La verdad comenzó a desenredarse en su mente como un ovillo enredado. Samuel siempre había estado a su lado, pero siempre había sospechado que había algo más. Las miradas furtivas, las sonrisas en la sombra, todo cobró sentido en un instante. Chiquito miró a su madre y vio cómo la angustia se transformaba en confusión. «¿Qué sabes de él?», preguntó con la voz temblorosa, aunque la amenaza seguía latente. «¡No lo mires! ¡Mátalo!», uno de los encapuchados gritó, y la orden resonó. Los otros hombres se movieron, armados, como sombras al acecho, haciendo que la multitud retrocediera, asustada. Chiquito sintió cómo sus manos temblorosas buscaban el teclado, su esperanza entrelazada con la locura que se desataba. La mirada de Samuel era de desafío, pero de pronto se convirtió en tristeza. «Tranquilo, amigo, no es lo que parece». La voz de Samuel sonó casi entrecortada, como si cada palabra tuviera que atravesar un muro invisible. «Estaba aquí para ayudarte». Pero esas palabras no resonaron en el aire. Se perdieron en el grito del caos. La multitud vitoreó con desconcierto. Algunos incluso retrocedieron, dejando espacio a la incertidumbre y a la violencia. Mientras el encapuchado alzaba el arma hacia su madre, algo dentro de Chiquito estalló. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante, rugiendo en desafío. Pero justo en ese momento, un destello de luz roja atravesó la sala. Una figura apareció, un hombre alto, con una chaqueta oscura que etiquetó la escena con un aura de autoridad. «¡Policía, suelten las armas!». Su voz resonó como un trueno, dispersando la oscuridad. Pero Chiquito no pudo enfocarse en el nuevo contendiente. Miraba a Samuel y todo lo que había creído saber sobre su amigo se desmoronaba. «¿Eras tú, verdad? ¿Tú tras la pantalla?», preguntó, avergonzado y lleno de rabia. La imagen del rostro familiar se diluyó en el horror de una traición inesperada. «Escucha, fue por tu bien, ¿no lo entendías?», Samuel repitió, sus ojos mirándolo fijamente, desgarrándole el alma y rompiendo su fe en un solo instante. «Esa no era la manera de salvarte. Siento que te he fallado. Este mundo es más oscuro de lo que creías». La tensión en la sala creció, los murmullos se hicieron más densos. Los encapuchados dudaron por ese momento que parecía un universo. Chiquito, con su cabeza girando en un caos de revelaciones, comprendió de repente lo que todo esto significaba. «No, no puedo. Esto no puede ser real», susurró, el nudo en su pecho cerrándose aún más. Ya no se trataba solo de salvar a su madre o de realizar su sueño.
Todo se había vuelto más complicado. La lealtad, la traición, el amor y el odio se entrelazaban en un solo hilo. En ese instante, Samuel extendió su mano, un gesto de desesperación. Déjame explicarte, lo hice para protegerte. Pero ahora no tengo tiempo. Hay un plan y no puedo dejar que esto termine así. Las luces parpadeaban intensamente y las sirenas resonaban como un grito distante. Chiquito se encontró en medio de una tormenta emocional, sintiendo la presión del pasado, del futuro y del presente abrumándolo. Y en ese punto incierto, cuando la imagen del traidor se proyectaba en su mente, sabía que su realidad ya no era la misma. Todo quedó en suspenso. ¿Podría perdonar a Samuel? ¿Podría enfrentar lo que vino después? Con un nudo en la garganta, decidió. Pero ya era demasiado tarde. El destino estaba marcando el rumbo y las sombras se acercaban más. Chiquito sintió que el aire se espesaba. La mente, un torbellino de emociones, no lograba encontrar un camino claro. Las palabras de Samuel se desvanecieron en el estruendo del caos. ¡Estás mintiendo!, gritó su instinto. Los encapuchados se movían como sombras, armados y peligrosos. Algo más profundo retumbaba en su corazón. Sin embargo, no había tiempo para los pensamientos confusos. La escena se desbordaba. Los brazos temblorosos de su madre estaban alzados. Su mirada estaba atrapada entre la angustia y el terror. Pero justo cuando el encapuchado levantó el arma, un grito ensordecedor rompió la tensión. La figura del policía brilló con el destello de su uniforme, y Chiquito pensó que había encontrado esperanza. «Baja el arma», resonó en la sala. Sin embargo, la esperanza se extinguió rápido. En un segundo, lo inimaginable sucedió. La luz de la sala se desvaneció como si un apagón hubiera derrumbado la cordura. Apenas un instante después, el sonido de un disparo perforó el aire. El tiempo se detuvo. Un instante, un eco y luego un grito desgarrador. Chiquito se giró hacia su madre, justo a tiempo para ver su rostro transformarse en una expresión de horror inimaginable. No, su voz fue un susurro quebrado, un hilo que se rompía. Era como si toda la sala se estremeciera en indiferencia. Todo difuminó mientras ella caía, el arma aún humeante en manos del encapuchado. El caos estalló a su alrededor. La multitud enloqueció. «¡Mamá!», Chiquito gritó. Pero el sonido se perdió entre el clamor de los demás. Algunas personas gritaban mientras intentaban encontrar la salida. Otros lloraban en shock. El sudor corría por su frente mientras lo impensable se implantaba en su ser. La imagen de su madre desvaneciéndose. Súbitamente no solo sentía miedo, sino un tipo de dolor que ni en sus peores pesadillas había imaginado. ¿Por qué? ¿Por qué ella? La mirada de Samuel se hundió en su memoria. El traición lo hizo tambalear. «¡Tú sabías! ¡Tú sabías!», gritó, la rabia rompiendo su voz. Las palabras fueron como dagas, sacudiéndola entre las sombras. De pronto, una chispa comenzó a brillar en su interior. No podía dejar que esto terminara así. Debía hacer algo. La imagen de su madre aún estaba grabada en su mente. La forma en que siempre le sonreía. Esa voz cálida que decía que él podía hacer lo que quisiera. No podía dejar que todo se desmoronara en ese instante. El pánico que lo rodeaba no podía ser el último recuerdo que tuviera de ella. Con cada paso hacia adelante, la determinación crecía. Con un movimiento veloz, se giró hacia su computadora y
En un instante empezó a teclear. ¡Bip! La pantalla iluminó su rostro y el sistema de seguridad comenzaba a fallar. Adrenalina y desesperación se entrelazaban. Pero no era el momento para titubear. «Chiquito, escapa», le gritó Samuel, pero ya no podía escuchar nada más. En sus ojos vio miedo, pero también compasión. Justo en ese momento, un grito de su madre resonó en su corazón y el futuro brilló. Todo lo que había aprendido, cada línea de código, pasó por su mente. Pero el giro inesperado golpeó a Chiquito con más fuerza. Entre los murmullos de la multitud, sonó una voz familiar. «Basta, esto es un desastre. Detengan esto ahora». La figura del director apareció entre los caos. Su rostro pálido marcaba el terror que todos llevaban dentro. «¡No puedes estar aquí!», gritó uno de los encapuchados, pero sus palabras se perdieron. El director levantó algo en su mano. Un despliegue de luces que hizo que todos retrocedieran. Chiquito entrecerró los ojos. ¿Era posible que él tuviera un papel en esto? Y con una sola palabra, la sala se estremeció. «¡Traidor!». La palabra salió de su boca como un balazo, rompiendo la realidad como un cristal quebrado. «Uy, ¿tú trabajaste para ellos?». Un silencio ensordecedor volvió a caer. Miradas confusas y llenas de desconfianza se cruzaron. Samuel retrocedió con horror y Chiquito sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «Esto no puede estar pasando», murmuró. Lo que alguna vez creyeron ser un refugio había resultado ser el epicentro del caos. La traición se introdujo como un veneno en el aire, marchitando cualquier atisbo de esperanza que quedaba. Todo se desvanecía en ese mismo instante. Chiquito comprendió que todo lo que conocía estaba a punto de estallar. Con su madre hacia el suelo, una verdad oscura emergía de las sombras. «¿Qué demonios está pasando? ¿Qué más no sé?», se preguntó mientras la presión se intensificaba en su pecho. Y antes de que pudiera encontrar respuestas, un destello de luz, un eco de su futuro, saturó su visión en la penumbra. En la siguiente respiración, se dio cuenta de que las sombras parecían querer aplastarlo. La batalla no había hecho más que comenzar, y mientras el director alzaba su voz en el caos, Chiquito supo que debía decidir. ¿Qué camino tomaría en este laberinto de traiciones? La oscuridad se cernía, y el hecho de que no hubiera salida latía en el aire, llenando su corazón de incertidumbre. ¿Podría enfrentar la verdad en un mundo donde nada era lo que parecía? La pregunta quedó flotando como un eco en la densidad del silencio. Chiquito sintió que el aire se densificaba. Las luces parpadeaban y el sonido de las sirenas reverberaba en sus oídos. La atmósfera cargada de incertidumbre se palpaba como una tormenta a punto de estallar. «Esto no puede estar pasando», pensó, mientras el director se apresuraba a intentar calmar a la multitud, gritando órdenes. Pero su mamá gritó, su voz temblando, pero su madre yacía en el suelo, con una mirada helada que heló su sangre. No era solo miedo lo que deseaba, era amor, era un grito desesperado que se ahogaba en su garganta. Pero no podía perderse en la desesperación. Tenía que actuar. Un movimiento inesperado de Samuel rompió el hechizo. Se acercó rápidamente, su rostro pálido, lleno de angustia. «Chiquito, escucha. No eres el único en peligro aquí», clamó, su voz un susurro apurado. «Detrás de todo esto hay algo más, algo que no puedes imaginar». «¡Cállate!», le espetó Chiquito, la rabia hirviendo en su pecho. «¿Cómo puedes seguir hablando después de lo que hiciste?». Pero el rostro de Samuel se torció en un ruego y por un segundo el tiempo se detuvo.
Las miradas se cruzaron. Había un conocimiento profundo, un secreto incierto que ardía entre ellos. De repente, una explosión sorda resonó en el fondo. La sala tembló y el caos se intensificó. Los encapuchados, al percibir un cambio en el ambiente, comenzaron a moverse nerviosos. ¡Rápido, todos al suelo!, gritó uno de ellos, mientras a su alrededor se escuchaban gritos y el sonido de pasos apresurados. Y como si el tiempo se hubiera colapsado en un instante, una figura familiar apareció entre la oscuridad. Era la hermana de Chiquito, Valeria, que nadie sabía que estaba allí. Con una mirada feroz en su cara, avanzó corriendo hacia él, y lo único que podía pensar era: ¿qué hace aquí? «Está pasando algo horrible, Chiquito», exclamó. «Los atacantes son parte de una red mucho más grande. Y Samuel, él...» Su voz se quebró. Fue como si el suelo se abriera bajo sus pies. Chiquito la miró con horror. ¿Qué estaba diciendo? Samuel, al escuchar eso, palideció aún más. «Valeria, por favor». «No», pero la mirada de ella era bien clara, y lo que había ocultado surgiendo por encima de las sombras. «Él no está de tu lado. Él es quien nos ha estado vigilando. ¡Es un traidor!», gritó, señalando a Samuel con una mano temblorosa. La sala se llenó de murmullos, miradas llenas de desconfianza. Él fue quien reveló todo esto desde el principio. «Eres un peón en su juego». Las palabras golpearon a Chiquito como un martillo. Todo lo que había creído se desmoronaba. Miró a Samuel y la confusión brillaba en sus ojos. «¿Es cierto?», preguntó, desesperado por una respuesta. «¿Has estado jugando con nosotros todo este tiempo?» «No, no es lo que parece», exclamó Samuel, su voz llena de desesperación. «Yo quería protegerte, pero las cosas se complicaron. Estaba trabajando con ellos para desmantelar su operación. No sé cómo se salió de control. Te juro que saqué información de ellos porque pensaba en ti». La sombra del escepticismo se instaló en el aire, pesando con un nuevo significado. En ese momento, un grito desgarrador rompió la atmósfera. Un nuevo grupo de hombres armados había entrado en la sala, y sus miradas estaban fijas en Chiquito, su madre y el director. «¡Atrápalos!», gritaron. La situación escaló aún más. Chiquito sintió el dolor apretar su pecho. La realidad se desvanecía. Su madre, su familia, todo estaba a punto de desmoronarse. «¡Cuidado!», gritó Valeria, y en un instante todo cambió. Un disparo resonó y la multitud gritó, pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una sombra se interpuso entre él y la amenaza. Chiquito sintió una ráfaga fría que le atravesó el corazón. Samuel, de pie frente a él, cayó al suelo, una mancha roja comenzando a brotar en su camisa. La sala se quedó en silencio, la sorpresa petrificando el tiempo. «Samuel», murmuró Chiquito, mientras la desesperación ardiendo de un nuevo dolor llenaba el aire. «¿Por qué?». La traición, el peligro, el amor, todo se entrelazaba en ese instante desgarrador. La verdad desequilibrante lo dejó sin aliento. Así que Samuel había sido un traidor, pero también un protector. Era todo tan confuso. ¿Qué había sido real? La única certeza era la mirada vacía de los encapuchados, una amenaza tangible. Y ahí, en el centro del caos, Chiquito comprendió que todo lo que había vivido estaba a punto de ser sacudido de nuevo. «¿Qué haré ahora?», pensó, sintiendo todo colapsar. Con su corazón en llamas, el estruendo se desvaneció, y la línea entre amigos y enemigos se hacía cada vez más tenuemente difusa.
¿Podría encontrar la verdad mientras la oscuridad lo envolvía todo? Chiquito sintió el frío recorrer su espalda mientras sus ojos se abrieron con horror. La sala temblaba y el eco del disparo aún vibraba en sus oídos. A su lado, Samuel yacía en el suelo, sus ojos miraban al vacío y una sombra creciente se cernía sobre Chiquito. No podía pensar, no podía. La confusión estaba dejando un vacío en su mente. Gritos e histeria desbordaban de la multitud. La gente retrocedía. Sus rostros reflejaban miedo cuajado en el terror. Todos eran gritos mezclados, ecos en un mar de caos. Chiquito sintió un peso en el pecho. El agobio lo invadió. ¿Qué acaba de pasar?, se preguntó. Miró de nuevo a Samuel, y eso fue cuando notó algo. Un pequeño destello oscuro brillando en el suelo. Era un dispositivo, algo como un USB, que Samuel había dejado caer. Su sangre corría helada. ¿Por qué estaba esto aquí? Pensó que su amigo había sido un traidor, pero ¿podría haber dejado la respuesta encerrada en ese artefacto? Sin pensarlo se agachó y lo tomó. La multitud seguía gritando, pero todo sonaba distante. ¿Qué hay en ese dispositivo? La voz de Valeria sonó desde atrás, crispada. Chiquito no podía mirar hacia atrás. No quería. Todo su ser estaba enfocado en el objeto que ahora sostenía. En ese instante fugaz sintió una conexión con Samuel. Si él realmente hizo esto para protegerme, ¿qué secretos alberga? De repente, un temblor recorrió el suelo. La puerta principal se abrió de golpe, y para horror de todos, un grupo de hombres con máscaras de gas entró en la sala. Eran más, con rostros ocultos y armas alzadas. La atmósfera se detuvo. Chiquito sintió que su corazón se detenía. «No, no, no», murmuró mientras la multitud se dispersaba, algunos gritando, otros quedándose congelados en sus lugares. «¡Rápido, todos al suelo!», gritó uno de los hombres, mientras levantaba su arma. En medio de los movimientos frenéticos, un estremecimiento de adrenalina atravesó a Chiquito. Era como un clic en su mente. Debía averiguar qué había en el dispositivo. Mientras Mirage, un remolino de desesperación y miedo, rodeaba el lugar sin mirar la destrucción que se cernía a su alrededor, Chiquito abrió el USB y conectó el dispositivo a su computadora. Las luces de la pantalla se encendieron, pero lo que vio hizo que la sangre se le helara. Eran archivos, datos, información sobre contactos, y entre ellos un nombre que no debería estar allí. Carlos. ¿Carlos? Sollozó, su corazón palpitaba, un nudo lo oprimía. El nombre de su padre emergía en la lista de contactos de la organización terrorista que había atacado su barrio. Todo dio un giro. La confusión se apoderó de su mente. Durante años había deseado tener a su padre como un modelo a seguir, pero ¿qué si él estaba involucrado en esto? «Chiquito», la voz de Valeria le llegó como un susurro apremiante. «Tienes que irte». Pero no podía. La revelación lo ató a su lugar. Allí estaba, el peso de un secreto que nunca imaginó. Todo lo que había creído sobre su vida se desplomaba como un castillo de naipes. ¿Cómo es posible que mi padre? La furia y la traición se entrelazaban, llevándolo a una espiral de duda. Y entonces un latido sordo resonó. Uno de los encapuchados dio un paso al frente y miró a Chiquito con desdén. ¿Es que sabes quiénes somos? ¿Sabes quién es tu padre? La pregunta flotó entre el humo y el pánico. Tu padre es el verdadero traidor. Ha estado jugando su parte. Chiquito sintió como si una bomba hubiera estallado en su pecho. El caos hacia alrededor se desvanecía.
¿Qué? No entendía. Necesitaba respuestas. De pronto, un sudor frío empapó su frente. ¡Mi padre! ¡No puede ser! La confusión ardía, la emoción se enredaba con la necesidad de comprender. El hombre sonrió con lo que parecía placer. Así es. Él ha estado detrás de esto. Su voz era como un cuchillo afilado. La multitud se volvía un eco, pero Chiquito no podía quitarse de la cabeza la revelación devastadora. ¿Su padre? No, eso no es cierto, gritó Chiquito, pero ya no estaba seguro de su propia realidad. Carlos no es así. Cada palabra salió con desesperación. Había creído que la vida en el barrio era un juego de ajedrez, y ahora se sentía como si todas las piezas hubieran sido movidas sin su consentimiento. Con el revuelo creciendo a su alrededor, Chiquito sintió que su futuro se desmoronaba. La verdad era un monstruo insidioso que ahora acechaba en cada rincón. La sala estaba a punto de estallar, y él estaba en el centro. «Esto no puede terminar así», pensó. «¿Qué hará ahora?» La sombra de lo desconocido se cernía, y el horror lo envolvía por completo. ¿Sus dudas y su ira lo llevarían a descubrir más? ¿O todo lo que amaba podría ser parte de una traición aún más profunda? Chiquito sintió que el tiempo se había detenido. La revelación sobre su padre, Carlos, como el traidor, lo golpeó como una ola helada. No, esto no puede ser cierto, pensó, su mente dando vueltas. El aire estaba pesada de desesperación y miedo. El rostro del encapuchado estaba lleno de satisfacción, como si hubiese disfrutado el momento. La multitud vitoreaba, confundida. Murmullos se propagaban entre los presentes. La palabra traición resonaba como un eco doloroso. En medio del caos, Chiquito se encontró paralizado. Pero algo más le estalló en la cabeza. ¿Qué las ocultas, papá? La chispita de duda brillaba en su interior. No había tiempo para duda. Se dio cuenta de que Samuel yacía en el suelo, la conciencia de su sacrificio vibrando en su pecho. ¿Qué pensó cuando decidió protegerme?, se preguntó, y ese pensamiento lo encendió. Con un gesto veloz, mientras la sala se llenaba de gritos, las luces titilaban y la tensión aumentaba, Chiquito se arrodilló junto a Samuel. ¿Qué había en ese dispositivo?, preguntó en silencio, pero su mente ya sabía que detrás de la muerte de su amigo había algo más. Decidido, conectó el USB a la computadora y presionó Enter. La pantalla iluminó su rostro, reflejando el miedo y la determinación. De repente, la sala retumbó. Un gran crash cortó el aire. La puerta central se partió y explotó. Trozos de madera volaron como shurikens. ¡No!, gritó Chiquito, cubriéndose con el cuerpo de Samuel. Una nube de polvo se levantó. Siluetas de personas corrieron. Gritos desgarradores llenaron la sala. La figura de un hombre encapuchado se acercó, pero no estaba solo. Del grupo que había entrado entre el polvo, uno estaba armado con un extraño artefacto en la mano. «¡Atápenlo!», gritó el nuevo líder, que tenía una voz tan profunda que resonó como un trueno. El encapuchado se dejó caer hacia Chiquito, pero el sonido de una detonación cambió el ambiente. Chiquito vio el rayo de luz, el brillo del arma, un segundo eterno. El encapuchado se detuvo y luego cayó al suelo, la mirada perdida. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más impactante. El hombre que había llamado la atención del grupo, el que disparó, exigió silenciosamente que todo se detuviera. Con un movimiento rápido, destapó su cabeza. «Carlos», murmuró Valeria. La hermana de Chiquito, sus ojos abiertos de par en par. Chiquito sintió que el mundo se deshacía a su alrededor. ¿Qué, papá? La voz salía de su boca como si un monstruo hubiera tomado el control. Las miradas se cruzaron. La multitud cambiaba en un abrir y cerrar de ojos, entre el miedo y la incredulidad.
Tú trabajas con ellos. ¡Me has mentido!, estalló Valeria, con el corazón latiendo. Chiquito no podía respirar. La incertidumbre lo ahogaba. Pero el rostro de su padre brillaba. Mostraba una mezcla de desdén y desafío. «Todo esto no es lo que parece», Carlos dijo, y su voz parecía un hechizo que salía de las profundidades. «Tu madre nunca debió estar involucrada en esto. Era ella quien debía estar a cargo». La revelación le dio un golpe. Lo que ocurrió no fue un accidente. El cielo oscuro se sintió aún más opresivo. Ideas de traición se mezclaron con el amor paternal. «¿Qué? Pero mamá», balbuceó Chiquito, sintiendo que algo moría dentro de él. La multitud observaba atenta. La tensión era palpable. Carlos dio un paso adelante, sacando un dispositivo brillante de su bolsillo. «Este es el verdadero poder. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Pero lo que están por hacer cambiará todo», dijo, su voz cargada de emoción. «Y tú, Chiquito, eres el único que puede elegir». En ese momento, el mundo colapsó. El dispositivo comenzó a emitir una luz que absorbía todo a su alrededor. Los murmullos se convirtieron en gritos. «¿Qué estás haciendo?», imploró Chiquito. La verdad latía en el aire como un golpe de tambor. Carlos levantó el artefacto entre sus manos. «Esto es solo el comienzo». Y de repente, con un destello, todo se desvaneció. Chiquito sintió que el suelo se quedaba atrás. La oscuridad se lo tragaba. ¿Qué estaba pasando? La pregunta resonaba en su mente, mientras el eco de su propio corazón retumbaba. Chiquito sintió que su mundo se desmoronaba al escuchar las palabras de su padre. El aire se tornó espeso y cada palpitar de su corazón resonaba en sus oídos. «Esto no puede estar pasando», murmuró, su voz quebrada, apenas un susurro. La multitud alrededor era una marea de caos, gritos entremezclados con murmullos de incredulidad. Y Valeria, con lágrimas en los ojos, parecía paralizada. Pero antes de que pudiera asimilarlo, el artefacto que su padre sostenía comenzó a vibrar, emitiendo luces parpadeantes que iluminaban la sala. «¡Carlos, suéltalo!», gritó Valeria, su voz desgarrada. La tensión aumentó. Parece que incluso el ambiente se contenía, en suspenso. Era como si la vida en la sala dependiera de ese disparo. «Escuchen», dijo Carlos, su voz temblorosa pero firme. «Este dispositivo revela quiénes son los verdaderos enemigos». Con ese gesto, alargó el artefacto hacia la multitud. Si lo activamos, podría desatar un poder que varios quieren controlar. La sala estaba inmóvil, aunque el aire estaba cargado de energía, como una tormenta antes del estallido. Chiquito podía ver el horror en los rostros de los demás. Incluso en el de Samuel, ella yacía a sus pies. Un sudor frío cubría su frente, la angustia. «¿Es cierto, papá? ¿Tú eres parte de esto?». La pregunta sonó como un puñetazo en el estómago. Sin embargo, en ese momento, un fuerte estruendo resonó desde el fondo de la sala. La puerta estalló en 1000 pedazos. Una sombra, una figura suplicante, se precipitó entre el humo de la explosión. «¡Espera, no actúes!», gritó una voz familiar. Y en un instante, un cuerpo se lanzó hacia Carlos. «¡Sofía!», gritó Chiquito con desesperación. Era su madre, con el rostro empapado de polvo y lágrimas. Ella había estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Carlos, aturdido, giró la cabeza, y en un segundo que pareció eterno, el artefacto salió despedido de sus manos, golpeando el suelo,
y el mundo se llenó de un destello cegador. Todo estalló en mil colores, y el eco del caos se congeló. Chiquito sintió que su mundo giraba. Los murmullos se transformaron en gritos, cuerpos en sombras desvaneciéndose. El ruido de la batalla se desvaneció, y entonces, cuando la luz comenzó a desvanecerse, vio lo impensable. El cuerpo de su madre, Sofía, cayó al suelo, pero ya no era Sofía, era un holograma. La sala se llenó de una risa escalofriante. ¡Sorpresa!, dijo una voz desde las sombras, proyectándose sobre el caos. Chiquito sintió que su corazón se paraba. Un rostro se hizo visible en la pantalla del dispositivo que había caído al suelo. Tu madre nunca fue quien creías. Todo este tiempo, Coca fue solo una máscara. Era otra persona, un rostro conocido, pero transformado. Todo su mundo se desmoronó. ¿Qué está pasando? Chiquito se estremeció, la incredulidad recorriendo su cuerpo. La figura de la pantalla se parecía a Sofía, pero había algo más, algo siniestro. Carlos, has jugado en un juego mucho más grande. Ella ha estado utilizando su influencia, dijo esa voz, una combinación de amor y desprecio. El proyecto que desatará, todo podría estar aquí. Chiquito, tú eres la clave. Y al escuchar esto, Chiquito sintió que la vida cortada de Samuel y el destino de su madre se parecían, atrapados en un juego donde las reglas nunca existieron. La sala se sumió en un caos y todo quedó en suspenso. ¿Era su madre un agente encubierto? ¿Cuántas mentiras había vivido? La verdad no solo retumbaba en su cabeza, sino que estaba culminando. En un solo instante, sus propios lazos familiares se tambalearon. Mientras las luces titilaban y la figura en la pantalla sonreía, el eco de sus sueños se convirtieron en cenizas. ¡No! ¡Mamá!, gritó, mientras el miedo y la rabia se entrelazaban en su pecho. Y cuando pensó que los secretos ya no podían profundizar más, sonó una explosión, más fuerte que la primera. Llamas comenzaron a brotar alrededor, pero no solo el miedo estaba allí. Era una fracción de realidad que ahora era un espejo distorsionado. ¿Qué vendría después? ¿Quién es realmente su madre? Cada respuesta lo llevó más al abismo de la oscuridad, mientras el eco de la verdad se convertía en su nueva prisión. Chiquito sintió que la sala temblaba a su alrededor, como si el mundo entero estuviera corriendo a su alrededor a una velocidad imposible. ¡No puede ser!, su mente gritaba, mientras la figura en la pantalla lo miraba con una sonrisa siniestra. Valeria se pasó la mano por la frente, el sudor frío resbalando por su cuello. «Esto no puede estar sucediendo», murmuró, sus ojos grandes y llenos de terror. Carlos, su padre, lo miraba como si lo viera por primera vez. Su expresión, una mezcla de desprecio y desafío. Antes de que alguno de ellos pudiera reaccionar, el artefacto en el suelo comenzó a vibrar, un zumbido creciente que llenaba el aire. «¡Quítate, chiquito!», gritó Valeria, retrocediendo. Pero fue demasiado tarde. Un destello de luz deslumbrante surgió del dispositivo, envolviendo todo en una atmósfera irreal. Chiquito se cubrió los ojos con el brazo, sintiendo una presión intensa en el pecho, y en un instante de caos absoluto, todo explotó en un mar de colores. Cuando la luz se desvaneció, todo había cambiado. La sala ahora estaba vacía y una extraña calma se apoderó de la situación. Chiquito parpadeó, tratando de entender lo que había sucedido. No había ruidos, no había gritos, solo un silencio abrumador,
Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba solo. Tal vez unos metros más lejos vio a Valeria, pero no había atisbo del resto de la multitud, ni de sus padres. La sala era un eco de lo que había sido. ¿Qué, Valeria?, preguntó, sintiendo su voz temblar. Su hermana lo miró con ojos perdidos. Su expresión era el reflejo de su propia confusión. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Qué acaba de suceder? «No lo sé», respondió ella, su voz a punto de quebrarse. «Pero esto es increíble. No hay nadie, nadie». Fue entonces cuando Chiquito notó algo en el suelo. Se acercó y vio los restos del artefacto, ahora fragmentos de metal, humeando. Un escalofrío recorriendo su espalda, se dio la vuelta, buscando cualquier indicio de que esto era solo un sueño. Pero no, seguía allí, en pie, con Valeria a su lado. Sin embargo, la respuesta a sus preguntas se hizo más complicada. «Chiquito», dijo Valeria, su voz apenas un susurro, «siento que algo está mal. Algo más grande nos rodea». A su izquierda, las sombras comenzaron a moverse. Y en el fondo apareció una silueta. Chiquito sintió que el corazón le latía con fuerza, pero al acercarse se congeló. Era Carlos, pero no era el mismo. Su rostro llevaba una marca, una cicatriz que parecía iluminarse con cada paso. Y detrás de él la figura holográfica de Sofía, su madre, sonriendo de una manera inquietante. «¿Qué? ¿Cómo es esto posible?», Chiquito jadeó, el horror llenándole el pecho. «No, no puede ser». «Todo», dijo Carlos, su voz resonando con un eco metálico, «ha cambiado. Lo que pensabas que era real, en realidad era un juego, un laberinto de secretos. Sofía, tu madre, ha estado protegiendo un secreto. ¿Y yo? He estado al servicio de algo mucho más grande que nosotros». La risa de Sofía era distinto, nada humano. «Chiquito, tu vida ha estado diseñada con un propósito. Naciste para ser parte de esto. Lo que liberamos no solo destruyó las ataduras, sino que abrió un portal hacia otro mundo». «¿Portal?», murmuró Valeria, horrorizada. La idea de mundos paralelos y realidades alternativas retumbaba en su mente. «Sí, y quienes están en ese mundo vienen a reclamar lo que es suyo. Este lugar está a punto de caer y nuestro mundo se transformará. La vida tal como la conoces nunca más será la misma». En un instante, una vibración intensa se apoderó del suelo. Las paredes comenzaron a temblar, grietas aparecieron y el aire se llenó de esa luz resplandeciente otra vez. «No, ¿qué quieres decir?», gritó Chiquito, pero su voz se perdió en el caos. Como en un vórtice, el mundo a su alrededor pareció fragmentarse, luces, sombras y figuras danzando en un torbellino. Todo se apagó en un instante y, antes de que pudiera procesarlo, encontró a Valeria en el suelo, mirando hacia arriba. El horror en sus ojos se transformó en comprensión. «Chiquito, tenemos que irnos, ya no hay tiempo». «¿A dónde?», preguntó desesperado. Y justo cuando pensó que todo se iba a desvanecer, sintió el tirón de la realidad llevándolo a la oscuridad. Pero antes del deseo de comprender, se dio cuenta de que todo su mundo estaba girando fuera de control. La pregunta, abandonándole eco en el cerebro, ¿sería el final o solo el comienzo? Chiquito sintió que el aire se volvía irrespirable, a medida que la luz parpadeante del artefacto iluminaba el caos que lo rodeaba. «Esto no puede ser verdad».
gritaba su mente, aunque la imagen de su madre holográfica, burlona y distante, seguía fresca en su memoria. ¿Acaso toda nuestra vida fue una mentira? La incredulidad lo ahogaba. Mientras los fragmentos de la sala caían en ruinas a su alrededor, el miedo apretaba su corazón. Carlos, la figura paterna... Hijo, escucha. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo, su voz llena de una mezcla de desesperación y arrogancia. Valeria se movió hacia Chiquito, sus ojos brillantes con una mezcla de entendimiento y horror. No podemos quedarnos aquí. Si esto es verdad, necesitamos irnos ahora. Los murmullos de la multitud resonaban como ecos fantasmales en la distancia. ¿Qué hacemos?, preguntó Chiquito, sintiendo que el suelo bajo sus pies se desvanecía. Debemos enfrentarlo, descubrir qué sucede realmente. La urgencia crecía como un río desbordante, llevándose todo a su paso. Justo cuando la puerta trasera se abrió, revelando una sombra oscura y familiar, Sofía, su madre, apareció, pero no sola. Había otros detrás de ella, figuras que Chiquito había creído perdidas en el caos. Dije que el tiempo se había acabado, exclamó, haciendo eco de la determinación que chisporroteaba en ella. No podemos dejar que ellos controlen esto. La verdad quiere salir a la luz. La escena era un torbellino de emociones. Chiquito vio a Samuel yaciendo en el suelo y sintió una punzada de dolor. «Samuel, lo siento tanto», susurró. El nudo en su garganta casi lo desbordaba. Con un impulso, se acercó a su amigo, dejando que sus dedos acariciaran su mejilla. «Siempre quise salvarte», indicó, sabiendo que debía dejar atrás el pasado. Sofía, entre lágrimas, levantó el artefacto. «Este es el momento de la verdad. Si no actuamos, todo lo que amamos se perderá en la oscuridad». Chiquito, abrazando la determinación que emergía, sintió la energía cambiar a su alrededor. «Podemos unificar fuerzas», dijo Valeria mirando a su madre, sus ojos llenos de esperanza. «Destruyamos este ciclo juntos». Su corazón latía acelerado, sintiendo la adrenalina inyectarse en sus venas. Un sonido sordo reverberó, y el aire se electrificó. El artefacto brillaba intensamente. La sala comenzó a convulsionar, y en un instante todo estalló en luz, revelando un portal vibrante, una oportunidad para cambiar su destino. «Es ahora o nunca», dijo Chiquito, mientras un sentimiento de unidad y propósito invadía su ser. Sin pensar más, se abrazaron todos entrelazados. Madre, padre, hermana, y sus corazones se unieron en un latido colectivo de esperanza. Con un salto hacia el portal, la oscuridad del caos se absorbió, dejando solo luz y un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Cuando la luz desapareció, se encontraron en un mundo nuevo. El paisaje vibraba y la verdad se manifestaba a cada paso. Entonces, una voz resonó claramente en sus mentes. «Bienvenidos al destino. Ahora eligen su camino». Y así, con el futuro por delante, Chiquito supo que debían escribir su nueva historia, enfrentando la verdad y abrazando su destino sin miedos ni sombras. Desde ese momento, todo estaba por descubrir, y aunque la incertidumbre aún pesaba, el brillo de la esperanza iluminaba su camino. Antes de cerrar este capítulo, tomado de su historia, quiero pedirte algo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y para que más personas puedan conocer esta historia. Inundad la sección de comentarios con todas tus reacciones y teorías sobre este final. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. ¡No espere!